Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy, mirad, yo soy como una especie de paseanta que voy mirando cada día, una especie de supermercado que para mí es el periódico, y voy eligiendo temas que me atraen, porque me atraen a mí y espero que os atraigan a vosotros también. Y hoy he visto una exposición que me parecía muy interesante, que es de Artemisa Gentileschi, que he hablado mil veces de ella, pero hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Bueno, he puesto un artículo en el blog que es del el español, que sospecho que es de mi catedrático Cosme Barañano, presuntamente. Hay que tener cuidado con las palabras, porque está muy bien escrito y porque esta gente tiene en exclusividad, estará a punto de jubilarse, pero casi todos mis profesores de la facultad escribían los que eran de una ideología en el país con, digamos, otro nombre, y otros que eran más conservadores escribían en el ABC o escribían en El Mundo. Y la verdad es que este señor, con independencia de cómo me pueda caer o que me guste o no ideológicamente, era un buen profesor y sus clases eran bastante preparadas, bastante amenas y me gustaban mucho, lo tuve en el máster. Bueno, como no lo sé, he visto este artículo, me ha gustado muchísimo, pero sobre todo lo mezclo, aunque no esté mezclado en el blog, muchas veces quito trozos. Ahora, cuando me dirijo a vosotros, lo mezclo con lo que ha sido todo mi conocimiento, etcétera, y lo que es como mi opinión. Entonces, Artemisa Gentileschi, yo he estado montones de veces hablando de ella, de su vida, de su obra, yo qué sé. Pero me resulta curioso el fenómeno que está, ya sabéis, como he dicho muchas veces, que, como decían los futbolistas rusos, cada generación tiene derecho a reescribir su historia, ¿no? Y, y bueno, la historia de nuestros días se escribe con feminismo, con F de feminismo, ¿no? Y entonces, esta mujer tiene una lectura feminista y se está convirtiendo, se ha convertido, o sea, ahora mismo se está visibilizando, y como la historiografía feminista, digamos, se está haciendo, se está desarrollando a velocidad yo qué sé, por el contexto, porque pues las mujeres siempre cobran menos, aunque tengan más preparación, etcétera, por todas las situaciones que no entro a valorar, la verdad, me da igual, pero quiero deciros que ahora mismo Artemisa Gentileschi, por su historia, se ha convertido en un icono del arte como Frida Kahlo. Artemisa Gentileschi para mí es simplemente excepcional como artista. Digamos, le está tocando esta lotería, pero ella es valiosa. Ya lo era antes de ser conocida. Yo voy a decir una cosa, lo más lamentable es que esta persona, esta pintora, en su momento fue de las grandes. O sea, por ejemplo, estaba prohibido en aquel entonces que las mujeres pudieran aprender arte. Su padre era Horacio Gentileschi, y entonces le dio la posibilidad. El arte se veía como una especie de artesanía fina, ¿no? En Italia menos, pero más o menos era así. Le dio la posibilidad, a no ser que fuera un primera espada, esto pasa como los toreros, le dio la posibilidad a sus 4 hijos, 3 chicos y una chica, de aprender, digamos, su oficio, ya que él estaba donde vivía, era su atelier. Él era Horacio Gentileschi, era un, ¿cómo se llama? Este pintor, Caravaggio. ¿Cómo no me tengo que acordar de Caravaggio? Yo últimamente tengo una fuga de memoria. Bueno, pues Caravaggio era amigo personal de él. Caravaggio tiene que huir al sur porque ha matado a un hombre. Caravaggio era muy apasionado, pero eso también le procuró, al final consiguió que no lo metieran en la cárcel, y cuando fue a volver va y se muere. Caravaggio tenía un carácter muy temperamental, muy meridional, etcétera, y simplemente un pintor excepcional. Entonces ahora mismo todo este contexto que vivimos social, toda esta nueva sensibilidad, todo este cambio de paradigma, esta nueva demanda, lo que está haciendo es que Artemisa Gentileschi se visibilice. Mm, Ella fue de las grandes y bueno, pero cuando murió desapareció del mapa. De hecho, sus cuadros incluso se le atribuían a otros pintores. Entonces no fue hasta el siglo XIX cuando, me parece que se llama Loggi, ay, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Loggi, que es muy famoso porque también ha visibilizado a otros grandísimos artistas italianos. Cuando de nuevo vuelve, digamos, a aflorar el Artemisa Gentileschi, y, digamos, durante todo el siglo XX su mujer hace una novela, porque la vida de Artemisa Gentileschi es dura, difícil algunas veces, pero ella era una mujer fuerte y siguió adelante, siguió trabajando, y me parece que tenía a su hija también trabajando con ella. Al final de su vida, digamos, se queda sin dinero porque le da una grandísima dote para que su hija se case bien, etcétera. Bueno, lo que quiero deciros es que
ella en un mundo de hombres se hizo presente a pesar de haber sido violada, etc. Bueno, ella, vamos a ver una cosa, estaba aprendiendo, vamos por aquí la dispersión, y lo, estaba aprendiendo el oficio desde jovencita, ¿no? Su padre era un buen pintor, Horacio Gentileschi. Entonces, padre, en un momento determinado, pues la chica tiene 18 años, no puede ingresar porque las féminas lo tienen prohibido en academia. Y entonces lo que hace es que toma un compañero suyo, que es bastante buen pintor, que están pintando algo en Roma. Ella va a vivir en muchos sitios, incluido Londres. Y es que no me acuerdo cómo se llama. Agostino, tengo que mirar la chuleta a ver cuándo se me olvidan los nombres. Agostino Tassi. Bueno, pues Agostino Tassi, que es compañero del padre, él le dice, por favor, porque claro, lo que pasa en arte, en pintura general, es que tú tienes unos registros cuyos resultados es lo que haces, pero que eso pasa también en música. Si tú cuando estás aprendiendo, pues a lo mejor empiezas por Mozart, pero después cambia el registro y entonces tiene otro compositor. Así, bueno, pues en arte pasa algo parecido. No puedes siempre, eso no lo saben muchos pintores, no puedes siempre tener el mismo registro. Tienes que, digamos, explorar. En fin, el padre, pues ella debía tener el registro del padre, que era muy carvallano de Roma, bueno, el padre quería que tuviera otro registro y que fuera bueno también. Entonces, su amigo, que tenía fama de chulo, de calavera, el padre también, menuda idea de torero que tuvo, se le ocurrió decirle, por favor, ¿puedes darles clases particulares a mi hija? Yo te lo pago. Y dijo el otro, sí, sí. Y la violó. Así, así, además. Entonces, ante la violación no era delito, total, no pasa nada, ¿no? Pero sí todo, el padre, él dijo que se iba a casar con ella, estaba pensando, pero resulta que estaba casado, y entonces había pensado envenenar a la mujer, no sé, él tenía fama de calavera, ¿eh? Y en un momento determinado, bueno, conclusión, el padre lo denuncia y hay juicio, pero en aquella época, vuelvo a repetir, que no, que la violación no es nada, total, las mujeres no somos nada, o sea, que violar a una mujer por lo visto estaba al orden del día. Entonces, se ha guardado, se ha conservado estupendamente. Era muy arriesgado para una mujer, porque resulta que ella, su padre le había educado de manera moderna, o sea, una mujer no se podía asomar a un balcón, porque eso significaba que se mostraba ante los hombres, no podía hablar con otros hombres, porque eso significaba que a lo mejor, algunas veces pienso que estas cosas siguen ocurriendo, porque mis hijas venden, una en el Corte Inglés y otra en Mediamar, y bueno, muchas veces están vendiendo un producto suyo que son teléfonos y les contestan, oye, que tengo novia, y se quedan como, le dan ganas de decirle, oiga, pero si estoy vendiéndole un producto, no quiero nada con usted. O sea, quiero deciros que todavía estas cosas siguen dando vueltas, siguen funcionando, por eso es posible que lleve a equívoco. Bueno, total, ella se sometió a un juicio, que los juicios por estos temas eran bastante escabrosos, porque tenía que ser revisada por una comadrona para mostrar que había sido desflorada. Después les ponían las manos y entonces le apretaban las uñas, pero que podía haberse destrozado las manos y no seguir pintando. Fue sometida a tortura y entonces ella siguió, digamos, recalcando que había sido violada, que no, bajo tortura, ¿eh? Qué locura. Bueno, conclusión, él salió de rositas porque le dijeron si 5 años con trabajo forzado o exilio. Y él dijo que exilio, que no respetó y no pasó nada. Porque como que la violación no se veía, pero claro, ella había quedado, ella y su familia habían quedado sin honor frente a la sociedad, porque estas cosas funcionan. Incluso hoy se siguen matando chicas porque salen con los que no, el padre no quiere para casarse, entonces la matan porque lo ha deshonrado. Esto ocurre a día de hoy. Bueno, conclusión, como si las mujeres tuviéramos que llevar en nuestra espalda el honor de la familia, como, en fin, el caso es que Artemisia Gentileschi, su padre, para recuperar el honor, pues fue casada con un pintor que trabajaba para el padre, que no me acuerdo cómo se llama, Pirantonio Vincenzo Stianetti o Stiatessi, bueno, y tuvo 3 chicos y una chica, pero solamente le sobrevivió una niña. Y bueno, él en un momento determinado se va, ella va a seguir trabajando, ahora ella se ha ido a Florencia,
todo esto ocurrió en Roma, ¿no? Ella va a vivir en muchos sitios, pero ella se va a Florencia, las primeras cosas las hace en Roma, se va a Florencia bueno, en Florencia pues conoce a Galileo Galilei y trabaja también para Cosme Medici. Y bueno, quiero deciros que desde muy jovencita ella va a tener oferta y va a hacer cosas. Ella tiene, por supuesto, la influencia de Carballo porque ella ha sido educada carballanamente, pero es muy inteligente, o sea, tiene el tic de Carballo en cuanto a movimiento, dinamismo, pasión, etcétera, pero es Carballo y algo más, Artemisa Gentileschi. El caso es que ella va a estar también por las cortes europeas. Bueno, vamos, estamos por Florencia, no quiero adelantarme. Entonces, en Florencia conoce también al hijo, no, al sobrino de Michelangelo Buonarroti. Entonces, el sobrino quiere hacer como una especie de sala de exposiciones y le dice a ella que pinte una tela que va a poner en el telo. Esa sala de exposiciones, el sobrino lo había dejado bien económicamente, va a contener pinturas y esculturas de su tío, como un lugar, como si fuera una fundación. Estamos hablando hace 500 años, ¿no? Y entonces ella le pinta una tela en el techo. La tela era, es que no sé cómo, no me acuerdo cómo era en italiano, viene a ser algo así como, porque yo lo valgo, traducción simultánea, ¿no? Era como el talento, ¿no? El talento, era un cántico del talento. Y entonces sale una mujer que es el talento, que son las artes, ¿no? Y que es ella, tiene los rasgos de ella. Ella era muy guapa y sale desnuda, pero no sé, la desnudez no es lo principal, porque ella es un arte, o sea, y una musa, o vete a saber. Pero después, tiempo después, alguien pintó encima ropas. Eso se ha hecho también en la iglesia, con santos, con santas, con beatos, les pintan ropa encima. En fin, y eso lo hizo para el sobrino. Con Galileo Galilei estuvo escribiéndose tiempo, incluso después de estar en Florencia, porque ella va a pasar un tiempo en Londres. Entonces, se ha hecho ahora mismo la exposición de la que quiero contaros, hablaros, es en Nápoles, y bueno, previamente había estado la National Gallery, porque resulta que los periodos en los cuales se está demandando muchísimo, ahora mismo es objeto de culto, se ha convertido en un icono, está en los principales museos de todo el mundo, también os lo digo. Tiene una lectura muy freudiana, porque fue una mujer violada, y además ella lo cuenta, la declaración especifica, ella era una niña y el otro era un señor mayor, cómo le metió un pañuelo en la boca para que no gritara, cómo le pone una rodilla entre las piernas, fue una cosa brutal y desagradable. Ella cómo le araña la cara, o sea, en fin. Bueno, pero mirad, lejos de victimizarse, lejos de ella siguió trabajando bueno, hizo cosas maravillosas, estuvo por las cortes europeas. Bueno, en Londres estuvo, estos dos sitios, tanto Londres como Nápoles, ella va a morir allí de una epidemia que hubo de cólera. Tanto Londres como Nápoles son los lugares donde menos se sabe de ella. Y entonces la gente del lugar han investigado y han hecho dos exposiciones. La de Londres ya ocurrió, la National Gallery, y la actual está en Nápoles, que se ha inaugurado ahora y estará hasta marzo, de Artemisa Gentileschi, con 50 obras suyas. Pero además, en esta época Nápoles era español. Y bueno, entonces lo que han hecho ha sido también, no solamente 50 obras de ellas que han venido de todo el mundo, de Estados Unidos, de montones de partes de Europa, de América, Sudamérica, bueno, de Asia, porque esta mujer es un icono hace ya bastante tiempo, está cada vez más visibilizada. Y no solamente 50 obras maravillosas que además se revalúan, si no lo sabéis, si tienes una obra tú, por supuesto que es un riesgo trasladarlo, pero cuando van a una institución, en fin, van a aparecer en un catálogo razonado, van a ser cuidadosísimos las personas que van a llevarse esa obra, entonces esa obra aumenta de precio el valor de tal manera que si la quieres vender algún día, el que haya aparecido en la National Gallery, el que haya aparecido en Nápoles, no me acuerdo en qué sitio, en la Galería de Italia de Nápoles, pues significa que vale más, porque está en catálogo razonado, están, no sé cómo decirlo, está más prestigiada. Eso pasa también como las casas que aparecen en las revistas. El mero hecho de que hayan aparecido, ay, que me pica la espalda, el mero hecho de que aparezcan en revistas como un icono de la decoración hace que esas casas se reevalúen, o sea, sean más valiosas. Y eso, si os preguntáis por qué aparecen tantas casas de famosos, ellos lo tienen como una inversión. Entonces, que aparezcan tal revista, pues igual las sobra. No quiero seguir hablando de esto. Bueno, voy a ver si os hablo un poco. Y ella fue una mujer fuerte, ella fue una mujer sola
independiente que crió a su hija y salió adelante. Ella estuvo cuando su padre, Horacio Gentileschi, muere en Londres, que estaba haciendo obra. Ella va a estar allí varios años para terminar la obra del padre. El padre tenía un compromiso, era muy habitual dentro de los artistas que esto ocurriera así. Voy a ver si lo cuento un poquito. La Galería de Italia, de Nápoles, que tiene dos comisarios que tengo que leerlo porque nada más lo sé de memoria, Antonio Ernesto Denuccio y Giuseppe Porcia. Va a ser una exposición hasta el 20 de marzo, pero para mí todo esto simplemente es una excusa para deciros cómo esta mujer se está visibilizando, cómo la historiografía feminista está recogiendo esta imagen donde ella no es una víctima, ella es una profesional competitiva, es de las grandes de la época y la requieren en muchas cortes para pintar a los reyes. Ella es contemporánea de 5 mujeres más, Sofonisba, en fin, de 5 mujeres más. No os creáis que el fenómeno de la mujer... Otra cosa es que, mirad, una de las reivindicaciones que se han hecho actualmente, la Tate, yo qué sé, toda la galería está famosa en el Prado, es que ¿dónde están las mujeres? Ha habido mujeres artistas, ¿dónde están? O sea, es que son invisibles o algo así. Solamente deciros que en mi clase, en Bellas Artes, pues como el 90% éramos mujeres. No sé, todavía tenemos mucho que luchar. Yo creo que no desde el victimismo, sino en los puestos de trabajo, porque quieres que no, el que te paguen igual, el tener una buena cuenta corriente es lo que más libertad y confianza te da, porque te da también respeto social, etcétera. Bueno, pero ella fue de las grandes, fue la primera mujer que fue admitida en academia, en el caso de Florencia, la Academia del Diseño. Así que voy a contarlo porque se me está echando el tiempo encima. Bueno, que sufrió un juicio que fue muy desagradable. Entra en la corte de Cosme II de Medici porque ella desde que empieza a pintar, digamos, es demandada, no necesita años para que se le reconozca. Roberto Longhi, su mujer, él es el que, digamos, a pesar de haber sido la grande, Roberto Longhi, que es un investigador italiano, es un crítico, es el, digamos, el que la muestra, la ilumina, no, la palabra no es iluminar, digamos, la introduce para que todo el mundo vea qué maravilla de mujer que está totalmente en el olvido. Incluso muchas de sus obras se le adjudicaba a otros pintores. Tiene una lectura muy freudiana en sus obras, como he dicho, sobre todo Judith y Holofernes, porque Judith está cortándole el pescuezo. Claro, tiene un guiño a Caravaggio, pero su Judith y Holofernes, que es su obra fantástica, está también... ¿Cómo se llama? No sé quién, y los viejos, que es una chica joven que está agobiada por los ancianos. O sea, sus mujeres son todas mujeres fuertes, mujeres independientes. Bueno, Roberto Longhi reivindica la imagen de esta mujer, de esta fantástica artista en el siglo XX. Y... ¿qué más puedo decir? Pues que su mujer era escritora y entonces escribe una novela en la cual tiene un diálogo con esta artista. Y... Gentileschi, y entonces esa novela se ha publicado también en España, se publica por todo el mundo, y se le hicieron obras de teatro, obras de teatro en Canadá, es que no me acuerdo cómo se llama la artista, se ha hecho película, tal, porque es que tiene una vida totalmente novelesca. Bueno, porque además Carlos I de Inglaterra, que era un coleccionista y un mecenas tremendo, cuando lo conoce, no solamente es que termina la obra del padre en Londres, sino que le encarga nuevas cosas. Pero ella tenía una espinita clavada y es que no le habían encargado cosas a la iglesia, que en aquella época estaba muy cotizado, ¿no? Pero llega un momento en que Puccioli, que es, me acuerdo porque es el pueblo de Sofía Loren, vaya Puccioli, ¿no? Y también porque cuando hacía restauración de pintura mural, esa piedra volcánica que está hueca, que algunas veces veis en las macetas, que es una piedrita roja, se utiliza para los áridos, cuando se hace un puerto, cuando se hace las vías del tren, se utilizan esos áridos que ocupan mucho pero pesan poco. Es la pucciolana, que viene, esa lava seca de Puccioli. Entonces, muy famoso dentro del mundo de la restauración, del mundo del arte. Su polvo también se utiliza, sobre todo porque al pesar tan poco, no está sometido a contracciones y dilataciones fuertes. Fijaros en las vías del tren cuando la volváis a ver. Bueno, Roberto Longhi, como iba diciendo, es el que reivindica su figura en el siglo XX. Tened en cuenta que hay montones de artistas, como por ejemplo
Ay, ¿cómo se llama el del nacimiento de la primavera? Últimamente estoy muy espesa, creo que tengo el disco duro lleno. Ay, Botticelli, que no me salía. Pues Botticelli también, también fue de los grandes y también desapareció. Quiero deciros que seas famoso en tu momento no significa nada más que seas famoso en tu momento, muy demandado, pero después cuando te mueres, hasta luego, Luca. Bueno, Nápoles expone 50 piezas, como os he dicho antes, nuevas atribuciones y una importante investigación. Claro, ahora se está encontrando obras de ella. Una importante investigación. Nápoles y Londres además se han unido precisamente para buscar datos sobre esta mujer. Una importante investigación que coloca a la pintora italiana al nivel de pintores como por ejemplo Rivera. Rivera era el españoleto, ¿no? El tenebrismo. Pese a que la reivindicación, mirad, mis padres eran íntimos de un anticuario, entonces jugaban al póker en su casa todos los domingos, que su hija, desgraciadamente, María Jesús Moreno Mesa, ha muerto hace poco, Moreno Garrido, perdón. Y bueno, desde aquí a la familia se me ve mi sentido pésame porque fue mi amiga de la infancia y además no sé de qué ha muerto, me he enterado tarde. Y él nos decía, había montones de cuadros tenebristas donde jugábamos, era un cortijo inmenso y pasamos años allí, ¿no? Y yo le decía que no tenía firma y me decía que estaba hecho por mujeres. Lo que pasa es que las mujeres, seguramente por monjas en conventos, las mujeres no podían, tenían que ser invisibles porque si no les podía traer, acarrear problemas al que pintaran algo. Y eran obras maravillosas. Que muchísimas, él me dijo que muchísimas obras de arte estaban hechas por mujeres, no estaban firmadas, por supuesto. Bueno, pese a que la reivindicación de su figura y de su obra han irrumpido la nueva historiografía feminista del arte, hace medio siglo, queda mucho por saber todavía de esta mujer y mucho por investigar. Ahora mismo se ha convertido en objeto de culto esta pintora. Porque es la primera que entra en la Academia del Diseño en Florencia y que es la primera mujer y cuya trayectoria, a mí lo que me gusta de ella es que, yo qué sé, su alta resistencia a la frustración. Eso es algo que siempre les digo a mis niñas, que les pase lo que pase, sigan adelante, porque les va a curar esa actitud, digamos, de seguir teniendo proyectos, nos cura el espíritu. No digo yo, hombre, ante la muerte de un familiar no es lo mismo, obviamente, pero incluso así hay que seguir cayendo, o sea, lo que nos diferencia no es cuando nos caemos, sino cómo nos levantamos, porque yo qué sé, vas cumpliendo años y siempre tienes motivos para no estar bien, ¿no? Y sin embargo te das cuenta que la vida es maravillosa, que tiene unos retos increíbles y nos agarramos a la vida y yo qué sé, las sombras no pueden con nosotros, por lo menos de momento, porque hay tanto por hacer, hay tanto por disfrutar, hay tanta gente por conocer y tantos buenos momentos por pasar que no puedes mirar atrás y dejarte caer, porque siempre, yo qué sé, hay algo que va a merecer la pena que sigas, yo qué sé, en la palestra y en la actividad. Hoy parezco de autoayuda, de verdad. Bueno, ella, esta mujer, Gentileschi, su trayectoria acontece en las principales ciudades de Italia, Roma. Mirad, Nápoli, que era española en aquel momento, tenía un virrey, pues era una ciudad más importante de Europa junto con París. La más destacada. Y era un lugar donde se movía muchísimo los artistas porque había palacios, había, quiero decir, después en otra época Nápoles fue para abajo, pero quiero deciros que en este contexto, en 1600 y pico, que es cuando esta mujer está allí, va a morir allí en Nápoles con 62 años con una epidemia de cólera, que os he dicho, se supone, porque tampoco sabemos. Ella va a vivir, como he dicho, en Roma, Florencia, Venecia, Nápoles, Londres, a partir de 1630. En 1638 se va a Londres, que es otro lugar del que se sabe poquísimo qué es lo que hizo allí, aparte de ayudar a terminar las obras de los trabajos de su anciano padre Horacio Gentileschi, que había muerto allí. La madre murió, eran tres chicos y una chica, cuando ella era pequeñita. Y vuelve 2 años después a Nápoles, en donde termina su vida con 62 años. La etapa napolitana, con el inciso londinense, es la peor conocida, lo que suscita los proyectos de las dos exposiciones, tanto en Londres como en Nápoles, en sendas ciudades que desde el inicio trabajan en colaboración. Lo que pasa es que en Londres, en la National Gallery, hubo un desastre porque pilló época de COVID y la exposición, que fue maravillosa, pasó un poquito desapercibida. Hombre,
con respecto a lo que son otras exposiciones, porque es una exposición de calidad. Una vez celebrada la muestra de 29 lienzos de la pintora, la National Gallery, en Italia son 50 lienzos los que hay. La National Gallery de Londres en 2020 pilló la época de la plena pandemia, donde no se podía salir a ningún sitio con limitación de visitantes, y que permaneció solamente durante 6 semanas, con lo que pasó bastante desapercibida, pero se hizo un catálogo razonado, se hizo una investigación, etcétera. Y eso es lo que ha llegado ahora a la ciudad italiana, en la cual le han añadido más piezas y le han añadido también contemporáneos suyos que eran amigos de ella y que entran, que eso está muy de moda cuando se hace una retrospectiva, para que te des cuenta cuál era la sensibilidad de la época, que no solamente ella pinta así, sino que ella fue también amiga de Van Eyck y de no me acuerdo quién más. En la ciudad italiana, que es Teresa Gentileschi en Nápoles, se llama la exposición. Tiene piezas destacadas, restauradas, y tras un importante avance en la investigación, en la que es decisiva la contribución del Archivo Histórico Napolitano. La exposición permite, entre otras cosas, concretar el funcionamiento de su exitosa bottega con ayudantes. Sí, ella tenía ayudante especializado para la arquitectura, que era Viviano Condacci, y para los paisajes Domenico Giangiulo. No menos relevante es la contextualización de la obra de Artemisia con artistas que entran en diálogo, como os he dicho, en los cuales está Staccione, está Cavallino y Palumbo. Han hecho una exposición despampanante. Qué pena no tener dinero y poder ir. Bueno, con ellos colaboró, y también es como que aparecen las tendencias artísticas de la época en boga en las ciudades, de que entonces un virreinato español, Nápoles, y bueno, que es la ciudad más poblada de Italia. Nápoles tiene los belenes y todo esto, nosotros lo influimos a ellos y ellos nos influyeron a nosotros, son unos artistas maravillosos. La segunda ciudad de Europa, después de París, con una bollante vida cultural, artística. Bueno, Antonisa Gentileschi llega con 37 años, que está precedida por la fama, porque es de las grandes, como os he dicho, y ya como una gran maestra, pero con la misma capacidad de adaptación al gusto y a los comitentes, porque tened en cuenta que estos pintores, vivían de los encargos. Y claro, lo mismo te ponías de moda que dejabas de estarlo, como ocurre hoy día. Y ella se adapta al contexto de cada época, que no creáis que no es difícil, que es complicado, ¿eh? Porque tened en cuenta que está en Londres, que está en Florencia, que ahora está en el sur de Italia, etc. Bueno, en Nápoles, mientras atempera su naturalismo con un cierto clasicismo, sigue sorprendiendo por sus composiciones. Va a trabajar para un noble español, que no me acuerdo cómo se llama. Pero ella arriesga la obra que hace, o sea, contenta al cliente, pero introduce cosas suyas, que eso es dificilísimo, ¿eh? Porque las cosas arriesgadas, ella está ahora mismo en un contexto español que, digamos, es más clásico, es poco modernito. Pero ella sigue metiendo, digamos, ese factor añadido, que es lo que la hace de los grandes, la clase artista. Ella tiene un colorido muy brillante, tiene detalles iconográficos cultos, y por supuesto es una virtuosa. Y bueno, con un proyecto museográfico elegante y teatral, esta exposición lo que recuerda es la vinculación de esta muestra con la exposición de la National Gallery londinense. Esta exposición, lejos de ser de los escabrosos y traumáticos acontecimientos que ella tiene en su vida, en su adolescencia, sin embargo, que fue su violación, como os he contado, y posterior juicio, que fue peor casi que la violación, a partir de los que, claro, pues se tiene que hacer público muchísimos detalles, y porque, entre otras cosas, en aquella época que violar a una mujer era peccata minuta. Y bueno, a partir de los cuales Artemisa se erige como una de las mujeres más independientes, fuertes, o sea, es totalmente moderna y audaces de la época, con casi medio centenario, encima con un virtuosismo artístico, con 50 obras, de las que la mitad son de Artemisa, con destacados préstamos procedentes de Estados Unidos, Europa, como os he dicho, y montones de todos los continentes, que se centran ¿cómo se dice?, de los museos más importantes, que se centran en estudiarla como uno de los grandes maestros de la pintura barroca, coetánea de nuestro siglo de oro, como Velázquez. Ella conoce a Velázquez en 1630, en un viaje que hace el Velázquez va por segunda vez a Roma.
Y iba también a Nápoles, como no, a conocer lo que se mueve en aquella época, porque como he dicho, Nápoles era un centro cultural. Bueno, esta vinculación con España está muy presente desde su llegada a Nápoles en 1630, huyendo de la peste de Venecia, y por invitación del nuevo virrey español, que era Fernando Afán Enríquez de Rivera, tercer duque de Alcalá, al que conoce en Roma y que ya en 1625-1626 adquiere tres de sus obras, así como a su sucesor Manuel de Acevedo y Zúñiga, conde de Monterrey, antes había sido sucesor en Roma, que le encarga para Felipe IV en 1628 Hércules y Ónfale. En Nápoles incluye a Artemisa en los trabajos para el ciclo de la vida de San Juan Bautista para el Palacio del Buen Retiro de Madrid. En el Prado hay obra de Artemisa Gentileschi, a ver si voy alguna vez, que me lo sé de memoria, pero nunca he ido por mil motivos. Es una vergüenza, que alguien de Bellas Artes no haya ido al Prado. Pero mirad, es que me han pillado montones de cosas, huelgas, obras. Siempre que voy a Madrid pasa algo. También por su influencia trabaja en la renovación de la catedral, como he dicho antes, de Puccioli, junto a los más destacados artistas de allí, de la zona. Un patronazgo que no es un obstáculo para que la pintora continúe en los encargos para las élites de coleccionistas italianos y europeos que la demandan, mientras ella sigue atrayendo, o sea, a la vez que trabaja en un cargo religioso, sigue trabajando en sus cosas para vender, claro. Es que si no trabajaba no comía. Con un proyecto museográfico fue de la grande, elegante, teatral, solemne. Bueno, esta exposición recuerda la visión de esta muestra con la exposición de la National Gallery londinense, con el autorretrato como con Santa Catalina de Alejandría, que se pinta a sí misma. Es graciosa a morir. Adquirido por la Pinacoteca Británica en 2018, perteneciente al periodo florentino, desde el que se hace eco autorretrato de la pintora en la muestra. Ella se pinta muchas veces, ella era muy guapa, lo he dicho antes, pero aparte de todo era osada, era atrevida, para pasar a comprar inmediatamente después el Cristo bendiciendo a los niños de la mano de la pintora, junto a otras telas de Caracciolo, Guido Reni, Baglione, pertenecientes al apostolado del tercer duque de Alcalá, donado a la Cartuja de Sevilla en 1922, junto a una escena de Cristo realizada por su parte por Horacio Gentileschi. El padre era muy buen pintor también, y también tenemos obra aquí de él. El Prado. Bueno, hay una comparación en temática religiosa con Finoglio y Giovanni Rica Guarino y Rivera, que se prolonga con una fantástica anunciación, que dicen los italianos, realizada al poco de llegar a Nápoles para la infanta Mariana de Augsburgo, los Austria. Además, una excelente copia de la época de su nacimiento de San Juan Bautista. Estoy dando esto, pero todo esto lo he puesto en el blog. Este está en el Prado, donde Artemisa despliega sus artes, sus dotes costumbristas. Ella se adapta muy inteligente, como he dicho antes, al contexto de donde tiene que pintar, para gustar, porque si no gusta, pues no le encarga. Vistiendo a las mujeres como napolitanas, y las telas monumentales San Jerónimo, San Próculo, iba a decir San Pórculo, patrono de la ciudad, con su madre Nicea para la catedral. Bueno, ella siempre tenía clavada la espina de que no le encargaba a los religiosos, porque tenía fama de mujer libre, y eso en el ámbito no lo era tanto, trabajó como una bestia en el ámbito, pero sí que tuvo amoríos después de separarse. Pues hijo mío, se le han muerto 3 hijos, le ha pasado de todo, trabaja como una loca, pues algún amor tuvo, que por lo visto se dijo, y a lo mejor por eso no le gustaba a los religiosos. Eso se puede permitir en los hombres, pero no en las mujeres. En el ámbito de la devoción privada destacan otras 2 versiones de Santa Catalina de Alejandría. Hay varios temas que repite de forma diferente. Bueno, y un pequeño óleo, pero se le ve mucha rabia cuando es muy jovencita. Tiene otro pequeño óleo sobre la Virgen del Rosario, que está perteneciente a nuestro patrimonio nacional. Por supuesto, España tiene bastante obra de ella. Por supuesto, también en Nápoles continúa con la representación de relatos bíblicos, mitológicos. Me gustaba mucho cuando tenían una casa de campo, los ricos y tal, que le pintara retratos mitológicos, que no querían cosas, retratos de la Biblia, o sea, cuadros de la Biblia que eran todos muy, yo qué sé, la muerte de fulano, mengano, no querían, yo qué sé, los dioses griegos, romanos, que se lo estaban pasando bomba. Y por eso es ahí que los retratos que se hacen para, digamos, las zonas de relajo sean todos griegos, romanos, la mitología. Bueno, estos están protagonizados por heroínas y mujeres fuertes como Judith
y su sirvienta Adra, aquí en dos versiones, la obra maestra del Museo Capodimonte y otra recién adquirida por el Museo Nacional de Oslo, que es Dalila, Susana, que son todas mujeres fuertes, Betsabé, Cleopatra, Corisa Galatea, que son todas iconografías de lo que, con las que se daría a conocer en Roma y en Florencia, pero que en este periodo napolitano quedan lejos de su patetismo traumático de sus inicios para afirmar la valentía de las mujeres fuertes, de estas figuras femeninas. Por eso que rechazan e increpan a sus agresores, como ocurre en las dos versiones de Susana y Los Viejos. Es una obra preciosa. Directamente se mofan como en Coriska y el sátiro, expresando su superioridad moral. A menudo se muestra actuando con otras mujeres, como Dalila, aquí junto a una excelente versión de la pintora napolitana Diana di Rosa, que también es de esta época, que suma también el rapto de Europa entre la veintena de obras ya reconocidas de su autoría. Y cabe esperar que en ulteriores investigaciones pues, se pueda avanzar en las conexiones que tuvo entre estas dos pintoras con intereses tan cercanos. Bueno, espero que os haya gustado y si alguien va a la exposición que nos la cuente. Decidme vuestra opinión sobre la pintora, que me interesa. Hasta mañana.